Chicos, ¿qué tal? Vamos a continuar con los temas de neumología. El día de hoy vamos a hablar de lo que es asma bronquial, ¿ya? Es una enfermedad bastante importante, bastante común, sobre todo se ve en el grupo de niños, adolescentes y jóvenes. No es muy común verlo en adultos, adultos mayores, pero igual es una enfermedad que tiene bastante relevancia en lo que es los temas de neumología. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar hablando un poquito de ella. Hay que recordar que el asma se considera una enfermedad heterogénea, es muy, muy, muy variada, hay varios fenotipos, principalmente enfocándonos en dos principales, ¿ya? Y recordar el concepto principal del asma, que es un proceso de inflamación crónica. Sí, es cierto, hay hipersensibilidad bronquial que genera broncoconstricción y antiguamente el manejo únicamente se reservaba a lo que era el proceso de broncodilatación como sintomático, ¿ya? Como sintomático. Ahora, actualmente, conociendo que se trata de una inflamación crónica, la base del tratamiento no son los broncodilatadores, sino son los corticoides inhalados. Ya ese concepto tiene que quedar bastante, bastante, bastante fijo. Ya los corticoides inhalados son el pilar terapéutico para el asma, no el salbutamol, no nada de esas cosas. ¿Ya? Y recuerden que clínicamente se ve una limitación al flujo variable y que es reversible. Para eso vamos a ver que existen pruebas de broncodilatación, ¿ya? Y cuando hablamos de flujo variable, principalmente se ve con la prueba de PEP, del PEF, ¿ya? Un poquito de esto hemos hablado en lo que es pruebas diagnósticas, pero igual es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Es importante tenerlo en cuenta. No existe una etiopatogenia confirmada respecto al asma, pero se sabe que hay algunos factores de riesgo que desencadenan esta. Ya, unos factores de riesgo que desencadenan esto. Generalmente enfocados según el fenotipo que se encuentre del asma. Hay que recordar que hay dos fenotipos clásicos. El asma alérgica o asma extrínseca, que se caracteriza por ser un fenómeno de hipersensibilidad tipo 1, que se ve más que nada por fenómenos ambientales. Eso es lo principal que tener en cuenta. Acá uno de los factores de riesgo más importantes es la atopía. Ya recuerden la triada atópica clásica, ¿no? De dermatitis atópica, de rinitis alérgica y de asma, cada uno en un grupo etario. ¿Ya? Recuerden que generalmente se empieza la clínica con dermatitis atópica en los primeros años, más o menos hasta los 5 o 8 años, de ahí empieza el proceso de asma y la rinitis alérgica que ya persevera para lo que es la adultez como tal, ¿no? Eso recuerden que sobre todo se ve en gente joven y por un factor ambiental. En cambio, el asma no alérgica o asma intrínseca generalmente se ve en adultos, ¿ya? Se ve en adultos y generalmente se asocia más a la exposición a aire frío, a la exposición a fármacos, ¿no? Es lo que principalmente se ve más asociado a ese tipo de asma no alérgica o asma intrínseca. Ya recuerden que acá principalmente el fenómeno de hipersensibilidad tipo 1, más que nada desarrollado por lo que es la influencia eosinofílica, por ejemplo, y la hemoglobina E. En cambio, el asma no alérgica, asma intrínseca, tiene bastante participación en lo que son los neutrófilos, ¿ya? Y lo que son las diferentes interleuquinas que favorecen la formación de esta asma, ¿ya? De esta asma. ¿Ya? Como habíamos mencionado, hay varios factores que desencadenan en estos. Por ejemplo, la predisposición genética propiamente con la atopía, ¿ya? Son factores que influyen en el asma, ¿no? El género, también un poco lo que es la etnia, el ser obeso, son factores que favorecen. Se dice que de cierta forma también las infecciones virales a edades muy tempranas, por ejemplo, por el virus sincitial respiratorio, el clásico que produce la bronquiolitis, puede terminar desencadenando algunas alteraciones que lleven a que la persona pueda sufrir de asma. ¿Ya? Y existen factores ambientales como los alergenos, ¿no? Clásicamente el polen, los ácaros, ¿no? Esos también son factores que influyen, ¿no? Sensibilizante de origen laboral, por ejemplo, el asma laboral, que en algún momento van a conversar un poquito de eso, el asma ocupacional, mejor dicho, el tabaquismo pasivo también, infecciones de vías respiratorias cuando una persona es asmática como tal, algunos alimentos que son irritantes también pueden desencadenar esto, por ejemplo, cítricos, mariscos, ¿no? Cosas que sabemos que desencadenan alergia como tal, ¿no? Y tenemos los elementos desencadenantes, ¿no? Por ejemplo, los alergenos, propiamente dicho, el polvo, los ácaros, el polen, infecciones virales de las vías respiratorias, el ejercicio, el aire frío, sobre todo que desencadena la mano alérgica, ¿no? Gases irritantes, algunos fármacos, no olvidemos la aspirina, los betabloqueadores, ¿no? Que por su propio efecto pueden llevar a desencadenar un asma. Recuerden, betabloqueadores por su efecto de broncoconstricción, ¿ya? ¿Ya? Ese es el efecto principal que producen los betabloqueadores, producen broncoconstricción. Y el ácido acetilsalicílico, porque si recordaran lo que es las vías de inflamación, ¿no? Cuando hablamos de la vía de la ciclooxigenasa y la vía de la lipoxigenasa, ¿ya? Cuando hablamos de la vía de la ciclooxigenasa, cuando yo bloqueo esta vía, la vía de la ciclooxigenasa, principalmente con la aspirina, voy a llevar toda la vía a la lipoxigenasa, que lleva, todo el proceso inflamatorio por la vía de la lipoxigenasa, que lleva mayor producción de leucotrienos. Los leucotrienos producen, al final de cuentas, mayor producción de moco y mayor producción de broncoconstricción, ¿ya? Provocando así la clínica del asma. El estrés, propiamente dicho, también, ¿no? Y otros irritantes, otros irritantes. Tenemos un montón de células que pueden participar aquí, no únicamente los mastocitos, no únicamente los eosinófilos. Recuerden que la principal célula que influye aquí son los linfocitos TH2, ¿ya? ¿Ya? Los linfocitos TH2, ¿ya? Eso es lo principal que debemos recordar.
que son de tipo CD4, ¿ya? Tipo CD4. Basófilos, neutrófilos principalmente tienen influencia en el asma no intrínseca, ¿ya? En el asma no intrínseca. Y en las plaquetas, células del epitelio, eso más que nada tiene que ver con un aspecto estructural, ¿no? Recuerden que tenemos un montón de mediadores, cada uno de estos se está intentando ver la forma de crear medicamentos que puedan bloquear alguno de esos, por ejemplo, los antileucotrienos, evitar la liberación de histamina con las cromonas, que antiguamente se usaban, y así diferentes esto, ¿no? El óxido nítrico que sirve, por ejemplo, para ver manejo del asma, ¿no? Por ejemplo, si tenemos óxido nítrico disminuido, el óxido nítrico exhalado disminuido, ya pues nos está diciendo que está mejorando, pues, ¿no? Que está mejorando. Los efectos de broncoespasmo, exudado de plasma, generalmente llevan a la clínica propia del asma, que al final de cuentas el broncoespasmo, mayor liberación de plasma a nivel bronquial, todo eso es lo que hace principalmente es disminuir la luz y la clínica de patrón obstructivo, produce obstrucción bronquial, y es lo que generalmente lleva. Y a largo plazo produce cambios estructurales, que ¿cómo? Le hace destrucción de los cilios, incrementa las células goblet, ¿no? Que producen al final de cuentas el moco, ¿no? Y eso generalmente aumenta la producción en la luz, disminuye la luz bronquial y al final de cuentas esa clínica, ¿no? Aumenta la producción de músculo liso. Esto es al final de cuentas lo crónico. Por eso lo más importante es disminuir todos estos factores inflamatorios para evitar este remodelado bronquial. Porque una vez que el bronquio se remodela, una vez que un bronquio se remodela, ya no se recupera. Ya no se recupera. Por eso es importante dar un manejo oportuno antiinflamatorio. Antiinflamatorio. Eso es lo más importante, ¿ya? Bloqueando alguno de estos mediadores que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, en conceptos fisiopatológicos hay que recordar que llega un alergeno. Llega un alergeno, lo reconocen mis células presentadoras de antígeno, lo presentan al linfocito TH2, linfocitos TCD4H2, ¿ya? Helper 2, ¿ya? Que para esto hay que recordar que tenemos dos tipos de linfocitos T helper, TH1 y TH2, principalmente, básicamente. TH1 encargado de la inmunidad celular y TH2 encargado de la inmunidad humoral, ¿ya? Y acá es donde se crea lo que es la teoría del higiene, en la cual dice que un niño, un bebé, un lactante que no ha tenido ninguna infección, que no está en contacto con tierra, suciedad y nada de esas cosas, no permite, al no infectarse, producir un predominio del linfocitos TH1, producir un predominio de TH1 sobre el TH2, que sabemos que al tener mayor inmunidad celular produce menos reacciones hipersensibles. En cambio, un niño que está completamente cuidado, que nunca se ensucia, que nunca se enferma, ¿ya? Tiene una predisposición por tener mayor producción de TH2 y eso genera mayor fenómenos de hipersensibilidad. Es importante. Ahora, si el linfocito TH2 produce interleuquinas 4, interleuquina 5. La interleuquina 5 favorece el estímulo de eosinófilos, que a final de cuentas, aparte de producir leucotrienos, ya también favorece, participa como mediador entre lo que es la vía de los síntomas agudos en lo que es la vía alérgica, favoreciendo mayor producción de linfocitos B, produciendo mayor estímulo de los mastocitos para su degranulación, entre otras cosas, ¿ya? Las interleuquinas 4 permiten que el linfocito TH2 estimule al linfocito B para producir inmunoglobulina E, ¿ya? Inmunoglobulina E. Recuerden que los linfocitos B son principalmente linfocitos que al final de cuentas se van a convertir en productores de inmunoglobulinas, ¿no? Puede ser inmunoglobulina M, inmunoglobulina A, inmunoglobulina G, D, E. En este caso la E, recuerden que tiene que ver bastante con los fenómenos hipersensibles, y en este caso va a estimular al mastocito para que degranule y libere histamina y leucotrienos. Y eso da la clínica aguda. En cambio, la clínica crónica principalmente persiste por la producción de eosinófilos, como también de neutrófilos, basófilos y otras células inflamatorias. Eso es lo que principalmente debemos tener en cuenta. Aparte del remodelado bronquial que sabemos que se va a terminar dando, que se va a terminar dando, ¿ya? Son puntos que debemos tener en cuenta. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico del asma? Recuerden que el principal abordaje que vamos a hacer aquí, y el primero, es clínico. Y acorde a ello, sacamos la prueba definitiva para el diagnóstico de asma, que son pruebas espirométricas. Recuerden que el diagnóstico del asma principalmente se basa en el patrón obstructivo reversible. Reversible. Esa es la parte más importante que debemos tener en cuenta. La parte más importante que debemos tener en cuenta. Muchos de estos pacientes asmáticos pueden venir asintomáticos. Hay que tener en cuenta ese datito. U otros pueden venir con síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas más comunes? Sibilancias, ¿ya? El pecho que silba, que el mismo paciente te puede decir eso, o el familiar. Tos, que al comienzo puede ser seca, ¿no? Pero si escucha la tos puede tener cierto grado de productividad, porque recuerden que puede llegar a producir un moco espeso, blanquecino, es lo que generalmente se puede ver. Y la disnea, que es bastante característica en estos casos, ¿ya? Son los síntomas más comunes que debemos tener en cuenta. ¿Todo asma da síntomas? ¿Da sibilancias? No. ¿Puede llegar a un paciente asmático que no tenga sibilancias en el momento del examen físico? Sí.
Entonces, es simplemente tener en cuenta que esa es la triada que normalmente se puede ver en el asma, pero no siempre se cumple. Y si alguno de estos pacientes viniera con una frecuencia respiratoria mayor a 30, frecuencia cardíaca mayor a 120 o menor de 60, cianótico, con trastorno de conciencia o pulso paradójico, esos pacientes se consideran signos de alarma. Esos pacientes no tienes que hacer pruebas pirométricas, nada. De frente lo tratas por un fenómeno de broncoespasmo. Está en una crisis y tienes que manejar rápidamente. ¿Ya? Eso es importante tener en cuenta. A veces la clínica es suficiente para tratar, aunque sea un fenómeno de broncoespasmo. Ya luego harás el diagnóstico de asma como tal, ¿no? Pero una de las causas más frecuentes es esta, ¿ya? El asma bronquial. Recuerden que es un fenómeno de aumento de producción de moco, hiperventilación, empleo de músculos accesorios. Y dato curioso, en los niños se puede ver lo que es el asma tusígena. Muchas veces incluso puede que no se encuentren sibilancias, sino que el niño simplemente tose, 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 tose y su tos nunca calma. Es importante tener en cuenta. Veo esta clínica y le voy a hacer estudios de pirometría forzada. Ya recuerden, espirometría forzada. ¿Y qué es lo que espero encontrar? Para eso recuerden su clase de pruebas diagnósticas. ¿Ya? Recuerden su clase de pruebas diagnósticas. Vamos a encontrar una disminución en el volumen inspiratorio forzado al primer segundo. ¿Ya? Al primer segundo. Es importante. El FEP1 va a estar disminuido. ¿Por qué? Porque hay una disminución en la liberación del aire, en la expiración del aire. El aire no puede salir completamente. Pero la capacidad vital forzada se mantiene. Por ende, el índice de tifenó, que es la relación, la división entre el FEP1 sobre la capacidad vital forzada, va a estar disminuido. Porque solo cae el numerador, el denominador se mantiene. Si estos parámetros los encuentro, ya está casi hecho tu diagnóstico. Tienes un patrón obstructivo con una clínica similar al asma. ¿Cómo lo confirmo? Comités de reversibilidad. ¿Ya? Le meto 4 puff de mi salbutamol, ¿no? Porque recuerden que son 400 miligramos que le tenemos que estar microgramos que le tenemos que meter al paciente, y el salbutamol normalmente tiene 100 microgramos por puff, por dosis, ¿ya? Entonces le vamos a poner 4 puff, esperamos 15 minutos y evaluamos. Si aumenta el FEP sub 1, más de 12% y o más de 200 mililitros en 15 minutos, el FEP sub 1, ¿ya? Ese test de reversibilidad es positivo, confirmado el asma, confirmado el asma. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Si yo hago esta prueba y me sale negativo, no me marca nada, pero tengo la clínica que es predominante, fundamental para el diagnóstico del asma, ¿ya? Es cierto, esta es la prueba confirmatoria, pero la clínica también es importante, no podemos descartar la clínica, ¿ya? Entonces un paciente que quizás no tenga esta clínica, o pueda tener esta clínica, pero la espirometría no me confirma, puedo hacer en esos pacientes desde hiperreactividad. ¿Qué es eso? Le voy a dar metacolina, histamina, o lo hago correr, cualquier cosa que se pueda desencadenar la crisis, y espero ver una disminución mayor al 20% de FEP1, ¿ya? Una disminución mayor al 20% de FeB1, ¿ya? Otra cosa que también ayuda al diagnóstico del asma es, por ejemplo, evaluar el flujo expiratorio pico. El flujo expiratorio pico a lo largo de todo un día. Hago que se toma un día, luego se toma otro, luego se toma otro, luego se toma otro. Si veo que entre cada uno de estos PEF hay una variabilidad mayor a 10%, porque recuerden que el asma es variable, tiene un flujo variable, ¿ya? También es un dato que me ayuda al diagnóstico del asma. Me ayuda al diagnóstico del asma. Son importantes, son cosas que debemos tener en cuenta. Entonces, esto según el algoritmo del GINA. Recuerden que esta es la guía principal del asma y la última guía que tenemos es de 2021, desde 2021. Tengo síntomas típicos de asma, sí. Hago mi historia de asma, examen físico, ¿ya? La historia de examen físico confirma mi asma, sí. Hago mi estudio de pirometría, Si sale el correcto, ya listo, trato para el asma, listo, no está. Si es urgente, no voy a perder el tiempo haciendo espirometría, de frente le doy tratamiento, no pierdo tiempo. Y después ya hago la prueba diagnóstica al mes o a los 3 meses, ¿ya? Si no tengo síntomas o no tengo historia detallada que me confirme asma, hay que buscar otras cosas, otros diagnósticos probables, ¿ya? Eso es lo que realmente hay que tener en cuenta. Es lo que realmente hay que tener en cuenta. Bueno, algunas cositas que también te ayudan, que eso también te lo manda la Gina, ¿no? Por ejemplo, en adultos, adolescentes y niños de 6 a 11 años, menores de 6 años generalmente tienen otro manejo, otra guía, que eso ya la van a ver en el asma pediátrico, no es tema de ahora, ¿ya? Por ejemplo, tener en cuenta la sibilancia, la falta de la disnea, ¿no? La presión torácica, la tos, ¿no? Generalmente cosas que te pueden apoyar a ello, ¿no? Generalmente que empeora en la noche o cuando está caminando, es variable, ¿ya? Hay más de un síntoma, y eso generalmente debemos tener en cuenta, eso generalmente debemos tener en cuenta. Como confirmo, ya sabemos, el estudio de espirometría, luego hacer la prueba de broncolilatación, que es más o menos lo que hemos estado hablando, ¿no? La variabilidad 2 veces al día del PEF en 2 semanas, lo que hemos visto más del 10%, de diferencia entre uno y otro, ¿no? Y así hay diferentes cositas que pueden ir favoreciendo, ¿no? Por ejemplo, la prueba de ejercicio para ver el test de broncoreactividad, ¿no? Generalmente son cosas que debemos ver.
¿no? Entre otras cosas, ¿no? Y otra cosa que vamos a tener en cuenta es, ya tengo mi diagnóstico de asma, ahora tengo que saber cómo lo estoy manejando, cómo lo estoy controlando. Entonces, ya el paciente le inicia el tratamiento, y esto, bueno, más o menos para que tengan en cuenta, un paciente inicia el tratamiento, se evalúa en las últimas 4 semanas qué clínica ha tenido. Si ha tenido clínica diaria del asma, más de 2 veces por semana, si se ha despertado alguna vez por la noche, si ha necesitado su SABA más de 2 veces a la semana, o cualquier actividad, hay una limitación a cualquier actividad por el asma. Si alguna de estas si alguna de estas es sí, ya estamos en parcialmente controlado. Si 3 o 4 son sí, está muy mal controlado. Y si todas son no, eso está bien controlado. Entonces, generalmente lo que nosotros tenemos que hacer es buscar el buen control, ¿no? Para eso tenemos que ir aumentando dosis, disminuyendo dosis, agregando medicamentos, así. ¿Ya? Factores que se asocian a mal pronóstico, también debemos tener en cuenta siempre eso, ¿no? Tener en cuenta siempre eso. Por ejemplo, que use altas dosis de SABA, que no use el corticoide inhalado, que esté con otras condiciones médicas como obesidad, rinosinusitis crónica, enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿no? Cosas así. Que esté expuesto a tabaco, entre otras y otras cosas. Y eso es lo que principalmente debemos tener en cuenta como para abordar bien a un paciente asmático, ¿ya? Sobre todo un paciente para el control. Ahora, nos metemos al tratamiento, ¿ya? Para meternos al tratamiento, primero vamos a hablar de conceptos terapéuticos para luego ver el abordaje terapéutico como tal, ¿ya? Recuerden que los dos medicamentos que más se usan son medicaciones de control y medicación sintomática. Recuerden que el de control es lo más importante, sobre todo asociado al corticoide inhalado, que es el pilar terapéutico. Este es el pilar terapéutico, los corticoides inhalados. Y tenemos varios, ¿no? Beclometasona, budesonida, fluticasona, mometasona, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier corticoide sirve, ¿ya? Pero más conocidos son estos, ¿no? Budesonida, fluticasona, son uno de los más usados. Beclometasona más o menos, pero budesonida y fluticasona tienen bastante uso, ¿ya? Aunque no se ha visto que ninguno sea más efectivo que otro. Bueno, recordar nomás que los corticoides inhalados no dan clínica sistémica, Hansi nunca, pero como RAMS, como reacción adversa, puede generar tifonía, candidiasis y sorofaringe. Nada más. En algunos casos, sobre todo en formas severas y en crisis, podemos usar corticoides sistémicos, sobre todo lo que es prednisona, hidrocortisona en formas severas y metilprednisolona si ya estuviera muy, 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 muy mal. ¿Ya? Y bueno, obviamente sus reacciones adversas son todas las que se asocian a los corticoides como tal, como una, el Cushing exógeno, ¿no? Por exceso de corticoides. ¿Ya? Bueno, ya las complicaciones de esto ya se verán en otro tema, ¿no? Antileucotrienos, ya recuerden que habíamos visto que los leucotrienos también favorecen al asma, también dan clínica inflamatoria del asma. Y tenemos algunos que lo bloquean, por ejemplo, montelukast, safilukast, y ahora hay más de estos medicamentos, ya hay más. Ya recuerden que el riesgo principalmente es que puede asociarse a infecciones oportunistas, ¿no? Puede favorecer el riesgo de infecciones. Las cromonas que ya no se usan mucho, ya que tienen efecto agudo únicamente, son los de la medicación de control que tienen efecto agudo, pero ya no se usan mucho, por ejemplo el cromoglicato de sodio, el nedocromil, ¿ya? Su principal efecto es que puede terminar llegando a disconfus faríngeo, ¿ya? Recuerden que el efecto de las hormonas es evitar la degranulación de mastocitos, ¿ya? La degranulación mastocitaria. Esto fue en algún momento pregunta de examen de ENAM, así que tenganlo en cuenta para sus datos, tips de exámenes, ¿ya? Eso es de medicación de control, que recuerden que lo más importante, sobre todo, son los corticoides inhalados, ¿ya? La medicación sintomática, recuerden que principalmente buscamos la broncodilatación. Por ejemplo, tenemos los ABAs, los broncodilatadores de efecto corto, que generalmente tienen efecto a los 20 minutos y puede persistir efecto 2 o 4 horas. ¿Ya? Eso es lo que generalmente tenemos que tener en cuenta. Tenemos el albuterol, conocido acá como salbutamol, terbutalina y fenoterol. ¿Ya? Recuerden eso, salbutamol, fenoterol. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. Recuerden que los ABAs, bueno, generalmente los broncoagonistas, como también tienen efecto bronquial, también pueden tener efecto sistémico. Y el efecto sistémico de darle un efecto agonista a los beta bloqueadores, a los receptores beta, mejor dicho, agonista del receptor beta, ¿ya? Sobre todo puede generar tremor de manos, que es lo más frecuente, taquicardia, hipocalemia, hiperglicemia. ¿Ya? Esos son datos que debemos tener en cuenta. Los LABA tienen efecto a las 2 horas y su efecto puede persistir hasta las 12, hasta 24 horas en algunos de ellos. Acá tenemos clásicamente dos, el salmeterol y el formoterol. No se olviden, salbutamol es SABA, fenoterol es SABA, pero salmeterol es LABA y formoterol es LABA. Acá sí se ha visto que es un poquito más efectivo el formoterol. ¿Ya? Y los efectos adversos son similares. SAMAS pueden llegar a tener acá un poco de utilidad, por ejemplo, con un hipertropio, ¿ya? Por ejemplo, para celostomía, retención urinaria, glaucoma, pueden tener sus efectos adversos, ¿ya? Se ayuda porque también hay que recordar que el efecto colinérgico que se tiene a nivel bronquial promueve mayor producción de moco y mayor broncoconstricción, pero principalmente mayor producción de moco. Entonces, al yo bloquear los receptores colinérgicos,
estoy promoviendo menor producción de moco y mayor broncodilatación. Eso principalmente hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el bromuro hipertrópico tiene principalmente utilidad en lo que son las crisis, Pero también podemos usar los lamas como el bromuro etidotropio, aunque ahora hay más específico para el asma, que también se usan dentro de lo que es el asma crónica, Tenemos la metilsantinas que actualmente ya no se recomiendan sus usos, salvo que la persona lo ha usado antes y se ha visto buen efecto y no efectos adversos. ¿Por qué no se recomienda la metilsantinas? Porque se sabe que son mortales, sobre todo puede llevar a arritmias que pueden ser mortales, ¿no? La teofilina, que no se usa casi nada, y la minofilina, que se usa, por ejemplo, en algunos pacientes cuando están con crisis. Actualmente también se habla de terapia inmunológica, ¿ya? Que sobre todo se ve en el asma severo. Y tenemos el clásico y conocido omalizumab, ¿ya? Cuando hablamos de terapia inmunológica estamos hablando de anticuerpos monoclonales que bloquean específicamente algunas interleuquinas o algunas inmunoglobulinas. ¿Ya? Hay algunos criterios para ver qué medicamento usar. Generalmente la mayor preocupación de estos medicamentos es que son muy caros. Algunos pueden tener efectos anafilácticos, pero no son muy comunes. ¿Ya? Generalmente hay que ver, según la FDA, para qué es aprobado. Pero esto no es algo que llegamos a usar mucho, la verdad. Ya, omalizumab, para recordar que es una antiinmunoglobulina E. Mepolizumab es un antiterleuquina 5. Benralizumab es un antiinterleuquina 5 del receptor alfa. Dupilumab, una antileuquina 4, y Reslizumab, antileuquina 5 también. ¿Ya? Y así, algunas de estas indicaciones, algunos tienen indicaciones específicas, ¿no? Por ejemplo, cuando tienen granulomatosis, o pólipos nasales, o cosas así, ¿no? Sobre todo en esos tipos de pacientes se puede indicar más esto. Esa es la última línea terapéutica que generalmente se indica, ¿no? Al final, en algunos pacientes se puede recomendar, y eso sí lo tiene que ver el neumólogo, no lo ven ustedes. El manejo del asma sí lo pueden ver ustedes, y tienen que saber cómo manejar. Es importante. ¿Ya? Entonces, llegamos a este cuadrito que es muy importante para lo que es el manejo según severidad. Ya recuerden que clásicamente, y esto sí generalmente pregunta examen, clasificamos el asma crónica en intermitente, persistente leve, moderado y severo. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. El punto clave para el intermitente es el número 2. Recuerden, 2 días a menos por semana, intermitente. 2 veces que se pierde por la noche o menos al mes, intermitente. ¿Ya? Y recuerden que no tendría por qué tener ninguna limitación y con un FEP normal, mayor al 80%. El persistente leve es justamente igual, el mismo número 2. Es más de 2 veces por semana que tiene síntomas y de 3 a 4 veces al mes, pero no más de una vez a la semana. ¿Ya? Es importante. El FEP tampoco se altera y tiene limitaciones menores. ¿Ya? El persistente moderado es porque tiene síntomas diarios, pero no todo el día, y se levanta más de una vez a la semana, pero no todos los días. Es importante. Con un FEP de 60 a 80 y que tiene alguna limitación. Y el persistente severo es el que tiene síntomas todo el día, se despierta todos los días con un FEP menor de 60 y tiene limitación extrema. ¿Ya? Según el GINA, el último GINA del 2021, para lo que es el manejo, no se basa tanto en estos criterios, pero generalmente igual tiene sus escalones terapéuticos. ¿Ya? Por ejemplo, dice que un paciente que tiene síntomas menos de 2 veces al mes, ¿ya? Eso generalmente como para hablar de criterio de un asma intermitente, antes se decía que acá usaban SABAS como primera línea terapéutica. Actualmente ya se sabe que el usar SABAS, o que el SABA sea una primera línea terapéutica, que incluso el SABA sea un medicamento liberador, un medicamento de rescate, se ha asociado, según el GINA, a mayor mortalidad. ¿Por qué? Porque las personas únicamente se preocupan de usar el SABA y ya no usan los corticoides inhalados. ¿Eso qué promueve? Que a final de cuentas, a largo plazo, aumente el factor inflamatorio, se genere mayor remodelado bronquial y al final ya la enfermedad no se pueda manejar. Esas son las clásicas asmas que se vuelven de difícil control o severos, ¿no? O severos que pueden llevar a clínica de severidad. Eso es importante tener en cuenta. Por eso, actualmente la recomendación es usar bajas dosis de corticoides inhalados con formoterol. Generalmente una buena combinación es esta, budesonida con formoterol. Y como alternativa, usar SABAS como alternativa de rescate, ¿ya? Cuando ya hay síntomas más de 2 veces al mes, ¿no? Pero menos del diario, acá generalmente lo que te indican es usar corticoides inhalados a baja dosis. Eso sí se mantiene. El persistente leve ya debe usar corticoides inhalados. O también te dice que puedes usar los corticoides inhalados como el formoterol. Realmente dice lo mismo. Le puedes agregar los receptores antileucotrienos, ¿no? Los antagonistas de antileucotrienos, como por ejemplo el montelukast, safilucast, le puedes agregar, ¿no? Pero no es necesario. Recuerden que principalmente la utilidad de los antileucotrienos es poder disminuir la dosis del corticoide. Eso principalmente es la utilidad. Por eso a veces es bueno agregarlo, ¿ya? Es importante. Cuando tienes síntomas casi todos los días, ¿no? Eso es más o menos como un persistente moderado, ya casi es obligatorio indicar la combinación de corticoide inhalado con LABAs. Recuerden que el persistente moderado
a partir de moderado, ya es motivo para indicar lavas asociados, ¿ya? Pero el lava nunca va solo, ¿eh? El lava siempre va con corticoide inhalado. El lava siempre va con corticoide inhalado. Eso es importante tener en cuenta. Y se puede agregar antileucotrienos también, para disminuir la dosis de corticoide, para disminuir la dosis de corticoide. Eso es importante tener en cuenta. Ya el persistente severo, ya generalmente estamos en este grupo casi todos los días, y con su función hormonal disminuida, generalmente ya son dosis medias o dosis altas, dependiendo si con esto no es suficiente, va subiendo, ¿no? Acá le puedes agregar, aparte de los antileucotrienos, el LAMA como antiotropio, ¿no? O subir la dosis del corticoide inhalado, ¿no? Eso es generalmente lo que se hace. Y en el último paso, generalmente ya se pueden considerar terapias inmunológicas, se puede considerar usar corticoides bioral como la prednisona, entre otras cosas, pues, ¿no? Eso según la última guía del GINA, ¿no? Es importante tener en cuenta. Y acá similar, ¿no? Acá similar, más o menos. Bueno, acá es importante tener en cuenta eso, ¿no? Primero los diagnósticos, control de síntomas, factores de riesgo, la técnica del inhalador, les tienes que explicar cómo usar un inhalador, ¿no? Después la medicación, terapias no farmacológicas, como por ejemplo evitar polen, ácaros y todas esas cosas que estamos viendo. Y luego se evalúa, se controlan los síntomas y las observaciones, ¿no? Eso generalmente, para saber que continuamente se va a hacer una modificación en la terapia. Es importante tener en cuenta. Esto es más o menos lo que hemos estado viendo, pues, ¿no? Las terapias que hemos visto, paso 1 y 2, usar más que nada, recuerden, actualmente ya no usaba la primera línea. La primera línea es corticoides inhalados a baja dosis con formoterol, ¿ya? Con formoterol. Clásicamente, budesonida, formoterol. Eso es lo ideal, ¿ya? Persistente leve es indicado sí o sí, eso no ha variado. El persistente leve requiere corticoides inhalados, que puede estar o no asociado a un LAVA. Y el persistente moderado siempre va con lavas. Siempre va con lavas, ¿ya? De persistente moderado ya siempre va con lavas. El intermitente antiguamente era solo SABAS. Actualmente es corticoide inhalado en baja dosis con LAVA. Con LAVA. Es importante tener en cuenta. Y este es otro algoritmo que también te habla, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene síntomas diarios, se levanta por lo menos una vez a la semana por las noches o más, y tiene disminución de la función pulmonar, la respuesta es sí, de frente, paso 1. Dosis medias de corticoides inhalados con formoterol, ¿ya? Eso es lo que generalmente se ve. Eso generalmente se ve. Si no tuviera eso, pero tiene síntomas casi todos los días, y se levanta en la noche, por lo menos una vez a la semana, una vez en la semana, ya puedes trabajar con dosis bajas de corticoides con formoterol, ¿ya? Más que nada eso, más que nada eso. Si tiene síntomas más de 2 veces al mes o más, de 2 veces al mes o más, acá es corticoide inhalado a baja dosis con formoterol, ¿ya? Corticoide inhalado a baja dosis con formoterol, según demanda, según demanda. Y si no tiene eso, igual baja dosis de formoterol con corticoide inhalado, según demanda, según demanda. Pero acá ya te da como alternativa, darle dosis continuas de corticoide inhalado. Dosis continua de corticoide inhalado a bajas dosis. ¿Ya? Eso es lo principal que debemos tener en cuenta. Ahora, una vez que tengo a mi paciente para manejo de seguridad, ya tengo mi manejo y tengo que evaluar evaluación de síntomas. Son las mismas preguntas que hemos visto anteriormente. Las 4 preguntas. Si todas son negativas, el paciente está bien controlado, ¿no? Que eso es más o menos lo que hemos visto. Si una o dos son positivas, el paciente está parcialmente controlado, y si 3 o más son positivas, el paciente está mal controlado. Y eso significa que hay que aumentar la terapia. Hay que aumentar la terapia. De ahí que otra cosa más hay que tener en cuenta. Factores de riesgo para mal pronóstico del asma, por ejemplo, hay que evaluar si la persona tiene esas observaciones continuas, más de 2 veces en el año, o una vez al año que lo lleve a hospitalizarse, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de cosas. Acá, por ejemplo, hay un cuadrito donde nos hablan de las dosis que normalmente se consideran, aunque esto es algo arbitrario, no es permanente, bajas, medias o altas, para saber cómo le vamos a dar los corticoides inhalados, ¿no? Y acá ya los medicamentos, según UpToDate, por ejemplo, ya combinados, ¿no? Budesonida con formoterol, ¿no? Más o menos te dicen cuánto es la dosis para que sea baja, 2 puff, media, 2 puff, ¿no? Eso es lo que te dice dependiendo de la concentración del medicamento. Son algunos datos que les pueden servir, y para tener en cuenta que tenemos clásicamente los dispensadores con microaerosol, ¿no? Con microaerosol, tenemos las aerocámaras, por ejemplo, ¿no? Y tenemos este también que sirve como un sistema, que son más que nada usados en pacientes que no pueden usar bien el inhalador. Recuerden que un inhalador que no ha sido usado por 4 semanas, o sea, un mes, o un inhalador que nunca has usado, primero tienes que botar el aire que está de más, no el aire que contiene el medicamento. Entonces, ¿qué haces? Sacudes el inhalador y das 4 puffs al aire, 4 puffs al aire. Si lo has dejado de usar un mes, o es nuevo, das 4 puffs al aire, y después recién le puedes dar uso. Recuerden, el inhalador, ¿cómo se usa? Yo primero hago una inspiración, respiro. Cuando hago mi última expiración, ahí me pongo el inhalador en la boca. Y al momento que estoy inhalando, presiono.
y lo mantengo ese vapor que está entrando en mi boca, lo trato de inspirar. No me lo voy a tragar, porque recuerden que yo quiero que tenga efecto en los pulmones, no en mi estómago, no sistémico, ¿ya? Entonces lo inhalo y lo mantengo un tiempo, y lo mantengo un tiempo ahí. Y ya luego sigo respirando. Hago otro puff. Lo mismo se repite, ¿no? Lo mismo se repite. Generalmente la terapia implica 2 puff, 3 puff, 4 puff, dependiendo del cuadro, cada 12, cada 8, ¿no? Cada 6, cada 2 horas. A veces va variando un poco dependiendo del cuadro clínico del paciente y del manejo que estemos haciendo. Recuerden que hay pacientes que sí tienen que verlo de todas maneras un neumólogo. Por ejemplo, cuando no es un asma clásico, cuando se sospecha de asma ocupacional, cuando el asma no se controla, por más que lo intentes, o cuando tenga un factor de riesgo de asma con riesgo de muerte. O sea, es una persona que ya ha tenido una exacerbación severa. Esos pacientes mejor que lo maneje el neumólogo, que lo vea él. ¿Ya? Ustedes no se metan, no se compliquen. Y ya para terminar, vamos a hablar un poco de lo que es el manejo de una crisis asmática, ¿ya? Según la GINA, lo clasifican en leve, moderado, grave e inminente paro. Hay otras guías que separan en leve y moderado separados, ¿ya? Pero principalmente nos vamos a basar en lo que dice la GINA, ¿ya? Recuerden, cuando yo tengo una crisis asmática, que este es el asma aguda como tal, o sea, es simplemente un paciente que por algún motivo algo le ha pasado y se ha exacerbado su crisis. Esta es una verdadera emergencia, esta es una verdadera emergencia. Y hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta. Leve o moderado se considera una persona que tiene disnea cuando habla, al hablar, no hay ningún problema, que puede hablar oraciones o frases. Oraciones o frases. Generalmente se habla de frases completas, o mejor dicho, oraciones completas en el leve, y en el moderado generalmente solo habla frases sueltas, ¿no? Habla frases sueltas. En conciencia no están agitados, generalmente la frecuencia respiratoria de 16 a 30 se considera de leve, a 16 a 25 más o menos, moderado cuando ya es de 25 a 30, y más de 30 ya es grave, obviamente. No hay uso de musculatura accesoria en ninguno de los dos. Las sibilancias pueden estar presentes, como no, porque las sibilancias no son realmente un signo de severidad. Las sibilancias no te marcan la severidad. ¿Qué te marca la severidad? El habla entrecortada, la conciencia, la frecuencia respiratoria, el pulso, y esto también, el pulso paradójico, clínicamente. El tener o no tener sibilancias no te hace que tengas mayor severidad o no. Es importante porque según es pregunta. Las sibilancias no te marcan severidad, salvo que no haya ningún sonido en el pulmón, en todo el excelente, que eso sí es severo, severo. ¿Ya? Generalmente no hay pulso paradójico en estas enfermedades, y si lo hubiera, en forma ejemplo de moderado, generalmente es menor de 25, menor de 25. El PEF, que generalmente es un aparatito que le vas a dar a tus pacientes asmáticos, que eso es más que nada en Gringolandia, Estados Unidos, acá no se usa tanto eso, porque no tenemos tantos recursos para darle un PEF a cada uno, pues, un flujómetro, ¿ya? Entonces, eso idealmente en un leve moderado es de 50-80, ¿no? De 50-80. Bueno, de 60-80 generalmente, de 60-80, disculpe. Generalmente no tiene por qué tener insuficiencia respiratoria, es 60 más, generalmente en el moderado es 80 más, moderado, de leve 60, 80 más y moderado es 60-80, ¿ya? Y el CO2 generalmente igual tampoco está alterado, no hay hipercapnia como tal. Satura normal, no hay ningún problema. Y en estos pacientes el manejo puede ser con salbutamol, en nebulizaciones o por el mismo inhalador, no se ha visto que uno sea mejor que el otro en formas leves o moderadas. Cada 20 minutos, por ejemplo, cuando es inhalador, se hace 2, 4 puff, ¿no? Cada 20 minutos, lo vamos a ver más adelante. Bueno, 4 o 10 puff, ¿no? Pero 4 puff cada 20 minutos por una hora está bien. Está bien. Oxígeno solo sí, porque generalmente el asma no te provoca insuficiencia respiratoria, solo sí tiene una saturación menor de 90. Si es así, vamos a ver una saturación de 92 a 96. Generalmente ese es el rango que se usa. ¿Ya? Y le puedes dar ya corticoides orales. Recuerden que en una crisis asmática no se usan corticoides inhalados. ¿Por qué? Porque el corticoide inhalado recién tiene efecto a las 4 semanas. No vas a esperar que tenga efecto en el día. Y si está como una crisis, ¿vas a esperar 4 semanas para que mejore? No. Acá le das a corticoides orales, 40 miligramos biorales, ¿no? 2 pastillitas de prednisona, por ejemplo, de 20, ¿no? O unas 50 también se le puede decir que le das, ¿no? Es lo que vamos a tener en cuenta. El grave es un paciente que tiene disnea al reposo, solo puede decir palabras al azar, ¿no? Palabras que le salen así, una o otra. El paciente ya está agitado con una frecuencia respiratoria mayor de 30, usa musculatura accesoria y tiene tirajes. Bueno, puede tener sibilantes fuertes o no, no es relevante, ya les dije. Tiene un pulso mayor de 120, ya está con taquicardia marcada. Ya tiene un pulso paradójico importante, ¿ya? Y un PEF disminuido, o sea, ya este paciente puede entrar en insuficiencia respiratoria, ¿no? Con una hipercapnia marcada. Ya eso es para tener en cuenta. Para tener en cuenta. Acá al SABA le puedes agregar un SAMA, bromuro hipotrópico con nebulizaciones cada 20 minutos por una hora. Ya recuerden que los oxígenos generalmente se mantienen entre 93, 95 hasta 96. Y acá ya tienes que usar corticoides un poquito más fuertes, ¿no? Por ejemplo, metilprednisolona 40-60 miligramos o prednisona 60 miligramos, ¿no? Pero metilprednisolona tiene efecto más rápido. Y sulfato de magnesio, 2 gramos endovenoso, puedes considerar, ¿ya? Y el paciente que ya se va a inminente paro, este paciente no lo manejas tú. Eso es emergencia. Eso también es emergencia. Esto es UCI.
Esto ya no lo tocas tú, tú tienes que referir. Pero mientras que lo refieres, considerar algunos factores. La persona tiene trastorno de conciencia, ya está somnoliento, o está estuporoso, o ya está en coma, peor caso. Tiene movimiento tóraco-abdominal paradójico, ¿no? Tiene tórax silente. No es que, no escucho nada, está sano. No, se le está cerrando el pecho. Ya no va a respirar más. Se está muriendo. O está en bradicardia. Y ya no hay pulso paradójico. ¿Ya? Ya no hay pulso paradójico. Es importante tener en cuenta. Y bueno, obviamente va a tener hipercapnia y puede tener cianosis como signos de alarma. Este paciente se está muriendo. Este paciente se va a UCI de frente y se va a ventilador mecánico. Se va a ventilador mecánico. Usa sabas y samas, le das oxígeno, metilprednisolona y sulfato de magnesio. Solo en algunos pacientes vale considerar el uso de metilxantinas como la aminofilina. Pero recuerden que es tóxico y puede ser mortal. Esto más o menos es lo mismo que lo que dice Gina, lo que habíamos visto aquí, ¿no? Cómo son los criterios para separar moderado, leve, leve, moderado, mejor dicho, severo, y el que es el paciente que se está muriendo, ¿no? Que ya es condición mortal, ¿no? Estos pacientes generalmente se pueden ir a UCI, ¿no? Algunos de estos pacientes lo pueden considerar ir a UCI, por ejemplo, cuando es un paciente bastante complicado que ya requiera ventilador mecánico. Generalmente manejo en estos casos es usar SABA de 4 a 10 puff, ¿no? Con aerocámara generalmente, cada 20 minutos por 1 hora. Generalmente 4 puffs son suficientes. Prednisolona, la prednisona, o sea, dosis de 1 miligramo kilo generalmente, así, máximo 50 miligramos, ¿no? Más o menos lo mismo. Y dar saturaciones de 96 a 95, recuerden que en niños es un poquito más alta, porque son un poco más flexibles a los cambios del oxígeno, ¿ya? Es para tener en cuenta. Si no, el paciente se va a tener que ir ya a unidad de cuidados intensivos, ¿no? Vemos los síntomas, ¿no? Hay que ver ya si el paciente está controlado, se le deja alguna medicación de control, y eso es todo, eso es todo. Y para completar un poco más este tema, vamos a hacer un poco el manejo de las nebulizaciones cuando hay un fenómeno de broncoespasmo. Cuando hay un fenómeno de broncoespasmo. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos acá en Perú 2 medicamentos que se pueden usar. Fenoterol o salbutamol, que están en gotas de nebulización. ¿Ya? En gotas de nebulización. ¿Ya? Lo que más tenemos acá para usar es fenoterol. Recuerden que la dosis de fenoterol es 0.02 a 0.05 miligramos kilo dosis, con máximo de 2.5 miligramos. Recuerden que un miligramo es igual a 20 gotas. A 20 gotas. Eso es un principio básico que tienen que tener en cuenta. Un principio básico que deben tener en cuenta. Siendo así, que si ustedes sacan toda esta fórmula de 0.02 a 0.05, por ejemplo, 0.05 por el peso del paciente en una presentación de 5 miligramos en mililitro, teniendo en cuenta que un mililitro tiene 20 gotas, se sale la conclusión matemática que en el fenoterol que tenemos aquí en Perú en Digimid de 5 miligramos en mililitro, se da una gota cada 5 kilos, con un máximo de 2.5 miligramos que vendría en esta presentación a 10 gotas. Máximo puedes usar 10 gotas en tu frasquito de nebulizador que vas a poner, ¿no? Ahí vas a poner en una botellita chiquitita, 10 gotitas máximo del paciente, máximo, que lo vas a diluir con suero fisiológico, a 3 a 5 mililitros, 3 a 5 mililitros. Eso lo conectas a tu balón de oxígeno y le vas a dar un flujo de 6 a 8 litros por minuto, porque menos de este volumen no genera vapor que va a hacer efecto de nebulizador, que va a hacer efecto de nebulizador. Y más de esto es perder oxígeno. Generalmente se dan 6 a 8 litros por minuto, no más, ni menos, 6 a 8 litros por minuto. Lo mismo con el salbutamol, pero el salbutamol la dosis no es de 0.02 a 0.05, sino 0.15 miligramos kilo dosis, y máximo 5 miligramos. Tenemos dos formas de presentación, ¿ya? El Ventolin de 5 miligramos mililitro, que sea 3 gotas cada 5 kilos, ¿ya? Con un máximo, estamos viendo que acá son 5 miligramos, y hemos visto que este, por ejemplo, una presentación de 5 miligramos mililitro. Si tiene 5 miligramos mililitro y un mililitro son 20 gotas, máximo acá le puedes poner 20 gotas. Máximo acá le puedes poner 20 gotas, ¿ya? Más o menos ese principio que hay que tener en cuenta. Y se diluye con suero fisiológico hasta una concentración de 2 a 2.5 mililitros. Y lo mismo, ¿no? Si tuvieras un salbutamol en gotas para nebulizar de 2 miligramos mililitro, o sea, 3 gotas cada 2 kilos. 3 gotas cada 2 kilos, ¿ya? 3 gotas cada 2 kilos. Teniendo en cuenta que acá le darías, por ejemplo, 20 gotas son 2 miligramos, 40 gotas son 4 miligramos, 50 gotas como máximo podrías usar acá, ¿ya? Dependiendo del peso que requiere el paciente. Porque la dosis máxima es 5 miligramos, sin importar el peso que tenga, sin importar el peso que tenga. ¿Ya? Eso generalmente la dosis por kilo, la dosis por gota es más que nada para niños. Generalmente en adultos se trabaja con dosis de 5 miligramos o 2.5 miligramos de fenoterol, ¿no? Igual se diluye con suero fisiológico a 2 a 2.5 mililitros, lo conecto al oxígeno y le doy un flujo de 6 a 8 litros por minuto para que haga efecto de nebulizador. Para que haga efecto de nebulizador. ¿Ya? Más que nada les explico esto para que sepan estos conceptos porque alguna vez le puede ser útil cuando tengan, por ejemplo, un niño con un broncoespasmo. ¿Cómo le doy fenoterol? ¿Cómo le doy salbutamol? ¿No? Porque en los niños es más complicado llegar a usar su puff con aerocámara, ¿no? Es un poco más complicado con niños. Ahí tendría un poquito más de efecto y tener en cuenta que en formas graves, ¿ya? Tiene más utilidad el nebulizador, no tanto el inhalador
con microespaciador, ¿no? No tiene utilidad el inhalador con microespaciador. Y bueno, pues eso es todo en relación al tema de asma. Espero que hayan quedado bastantes puntos claros. Estoy agregando quizás algunas cositas para que tengan para fundamentar. Espero que haya sido de su utilidad y de su gusto. Y nos estamos viendo en otra ocasión, muchachos. Cuídense mucho.